Buenos Bueno, días, buen día muy buenos Darío. días. Una pregunta, profesor. En un sistema completo como acuaponía, tanto hidroponía orgánica, bueno, para empezar, el proceso de maduración del agua, que se hace el ciclado. Y si uno realiza solo hidroponía orgánica, también hay que realizar algún proceso de maduración del agua o algo. No, para las plantas, si se hace solamente plantas, a medida que se hace el cultivo, la colonización bacteriana se va a generar en el sistema. A diferencia de los peces, en el sistema acuapónico necesitamos primero la colonización bacteriana porque hay elementos que son tóxicos para los peces y para las bacterias. Pero en el caso de los vegetales, por ejemplo, el principal elemento tóxico en el biodigestor anaeróbico es el amoníaco. Nosotros tenemos el nitrógeno, que a nivel aeróbico se transforma en nitrato. Es decir, o sea, digamos, se cumple una oxidación, se realiza una oxidación a través de las bacterias del amoníaco. Entonces deja de ser tóxico y se transforma en nitrato, que es un elemento de muy baja toxicidad. Es decir, todos los elementos estos se vuelven tóxicos cuando se acumulan, pero dependiendo del grado de toxicidad, una pequeña proporción de amoníaco para los peces puede ser altamente mortal, pero acá viene lo interesante, no para las plantas. El amoníaco va a salir en forma de amoníaco del biodigestor anaeróbico, pero no mata a la planta. Tiene que haber cantidades impresionantes para que eso suceda. Si nosotros hacemos el aporte diario correspondiente, inclusive el propio amoníaco se va a ir oxidando en el sistema aeróbico dentro del circuito de plantas. ¿Por qué? Porque al haber amoníaco se van a formar las bacterias autótrofas siempre y cuando podamos mantener el agua limpia. Mi consejo es que, porque estas cosas las voy entendiendo, las voy aplicando en la medida que puedo, y otras las saco por conclusiones en base a las preguntas que ustedes hacen y que yo necesito responder. Nosotros necesitamos tener un agua libre de material orgánico que circule, tiene que estar limpia el agua. Cuando uno utiliza el material del biodigestor anaeróbico, va a haber partículas de material que ya no tiene energía para entregar en forma, por ejemplo, de metano, y al tomar contacto con el aire, bueno, van a actuar las bacterias aeróbicas y van a querer colonizar esos sustratos. Entonces, una de las cosas nuevas que quiero difundir para que ustedes los implementen, es que utilicen, lógicamente, el efluente del biodigestor, pero que lo filtremos para que las cañerías o las piletas queden solo colonizados con bacterias eh, autótrofas, que son las que van a convertir el amoníaco en nitrato. ¿Entienden? Si circula material orgánico, va a estar colonizado con bacterias heterótrofas, y ahí es donde podemos empezar a tener algún tipo de patología. Eh, Así que lo que hay que hacer, a mi entender, es controlar el amoníaco que va a salir del biodigestor anaeróbico y que va a estar en pequeñas proporciones. Ese amoníaco hay plantas que lo consumen sin ningún problema, es decir, la planta, si no tiene nitrato y nitrito, va a tomar el amoníaco. Pero en la medida que el agua circule, las cañerías, estando limpias, van a ser colonizados por bacterias aeróbicas autótrofas, porque la raíz de la planta necesita oxígeno. Entonces, al necesitar oxígeno, eh, el sistema va a ser colonizado por bacterias autótrofas. Y estas van a transformar el amoníaco del biodigestor anaeróbico en nitrato, lo cual es mejor aprovechado por, en este caso, no sé, la lechuga o los frutos que ustedes quieran, en todo lo que es el desarrollo vegetal, el tallo, la hoja, todo eso es mejor aprovechado por la planta si
toma el nitrógeno del nitrato. Si no tiene nitrato va a querer tomarlo del nitrito, y si no hay nitrito lo va a tomar del amoníaco. Pero vuelvo a repetir, esa dificultad puede iniciarse en el comienzo del cultivo. Y para ser más claro con Darío, si quiere, puede colonizar con bacterias autótrofas antes de poner las plantas. Y entonces en ese caso lo que se hace circular el agua filtrada por el sistema durante unos días, y las bacterias autótrofas se van a ir fijando, y van a transformar el amoníaco en nitrato. O sea que se cumple el ciclo como si tuvieran los peces, y la superficie que van a usar las bacterias son las mismas paredes de las cañerías o de todos los dispositivos, inclusive las bombas de agua, todo. Se van a fijar a las paredes y ahí van a cumplir su trabajo de transformación del nitrógeno hacia la oxidación, es decir, el amoníaco oxidado a nitratos. ¿Quedó claro? Gracias, profe. No, por favor.